Mi nombre es Lisa Miller y vivo en Denver, Colorado. Desde que tengo memoria, siempre me he sentido como una extraña en mi propio hogar. Mi papá, John, se volvió a casar cuando yo tenía 10 años, y desde entonces, todo en mi vida parecía girar en torno a mi madrastra, Karen, y su hija, Hazel. Karen llegó a nuestras vidas con su sonrisa perfecta y su hija perfecta, y no pasó mucho tiempo antes de que mi papá comenzara a tratarlas como a reinas. Hazel era la niña dorada, todo lo que hacía era elogiado, cada error perdonado. Mientras tanto, se esperaba que yo recogiera después de ella, hiciera sus tareas y, de alguna manera, estuviera agradecida solo por existir en su mundo. Los cumpleaños pasaban y venían con fiestas elaboradas para Hazel, mientras que el mío apenas tenía un pastel. Mi papá decía que era porque yo era más madura y no necesitaba tanto alboroto. No lo creía, en el fondo. Sabía que simplemente no le importaba tanto. Karen nunca perdía la oportunidad de señalar mis defectos, llamándome perezosa, desagradecida o desordenada. Hazel, por otro lado, podía destruir toda la casa y Karen lo ignoraba, diciendo, «Ay, solo está siendo creativa». Para ellas, Hazel era la princesa y yo la criada. No era solo favoritismo, era aislamiento. La casa no se sentía como mi hogar. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada espacio que reclamaba era invadido, y sin embargo, me quedaba callada. No quería ser la mala hija, la hermanastra celosa o el título que estuvieran listas para ponerme. Pero todo eso cambió un día, el día en que todo finalmente explotó y dejé de preocuparme por ser la buena. Ese día comenzó como cualquier otro día común y corriente. Acababa de terminar un largo turno en la cafetería donde trabajaba a medio tiempo. Todo lo que quería era llegar a casa, caer en mi cama y tal vez perderme en un buen libro. No pedía mucho, solo un poco de paz en el único rincón de la casa que podía llamar mío. Cuando abrí la puerta de mi habitación, me paralicé. Las paredes, mis paredes, ya no eran el suave color lavanda que había elegido años atrás. Ahora eran de un rosa chillón, el color favorito de Hazel. Todo estaba reorganizado, como si mi habitación hubiera sido tragada y escupida por la visión de otra persona. No pasó mucho tiempo para que notara lo peor de todo. Mi escritorio estaba vacío, completamente despojado. La pila de papeles que había organizado cuidadosamente, mis aplicaciones universitarias, mi horario de trabajo a medio tiempo, incluso un diario personal que había mantenido durante años, había desaparecido. Corrí por el pasillo y encontré a Karen en la cocina, tarareando como si nada hubiera pasado. Apenas levantó la vista de su taza de té cuando le exigí, ¿qué pasó con mi habitación? ¿Dónde están mis cosas? Karen inclinó la cabeza, su sonrisa tan condescendiente como siempre. Ah, eso, dijo, moviendo la mano de manera despectiva. Decidí darle un cambio de imagen a tu cuarto. Estaba hecho un desastre. Lisa, papeles por todos lados, como un pequeño cubo de basura. Tiré lo que no era importante y lo ordené. Es mejor así, ¿no crees? Mi garganta se cerró. Tiraste mis cosas sin pedirme permiso. No es gran cosa, dijo, con un tono lleno de condescendencia. Honestamente, deberías darme las gracias. Estoy tratando de ayudarte a madurar. Ese cuarto parecía una zona de desastre. No pude evitar las palabras que salieron de mi boca. No tenías derecho, grité. Esas son mis cosas. No puedes decidir qué es importante y qué no lo es. Karen dejó su té y se levantó, erguida, mirándome desde lo alto con esa actitud superior tan ensayada. Lisa, no has hecho más que ser desagradecida desde el día en que llegué a esta casa. Siempre me has odiado, y a Hazel también. Tal vez sea hora de que te mires al espejo y veas por qué. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración, abandono y humillación salieron de golpe. Antes de que pudiera pensar, antes de poder detenerme, la golpeé. El sonido resonó por la cocina, cortando el silencio como una cuchillada. Karen jadeó, su mano voló a su mejilla como si hubiera destruido todo su mundo. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi papá retumbó desde atrás. Había llegado justo a tiempo para ser testigo de las consecuencias. Me pegó, gritó Karen, su voz temblando como si fuera la víctima de una gran injusticia. Solo estaba tratando de ayudarla. ¿Y ella me pegó? Los ojos de mi papá se entrecerraron, clavándose en mí como si fuera una extraña que había invadido su perfecta familia. Lisa, ¿cómo pudiste? Ella no ha hecho más que tratar de ayudarte, y así le pagas. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella tiró mis cosas. Papá, pintó mi cuarto sin pedirme permiso. ¿Cómo eso me ayuda? Eres egoísta, espetó, su cara roja de ira. Siempre has sido egoísta. Odias a Hazel porque tienes celos de ella. ¿Y ahora esto? ¿Golpear a Karen? Te has pasado esta vez. Karen sollozó dramáticamente, aferrándose a su brazo. No puedo quedarme en una casa donde me tratan con tan poco respeto.
Tal vez sea mejor si me voy. Hazel y yo no merecemos que nos traten así. John la abrazó, consolándola mientras me miraba con desprecio. ¿Ves lo que has hecho, Lisa? Estás destruyendo esta familia. ¿Destruir la familia? Eso pensaba de mí, no los años de favoritismo, no la total indiferencia hacia mí como persona, no. El problema era que yo me hubiera defendido. En ese momento, entendí algo importante, no pertenecía a esa casa, y nunca lo había hecho. Lo que sea que ellos llamaran familia, yo no era parte de ella, y por primera vez, no me importó. Pasaron 3 años después de ese día, y no había vuelto a hablar con mi papá, Karen ni Hazel. Cortar lazos con ellos no fue fácil, pero fue necesario. Me mudé unos meses después del incidente y construí una vida para mí. No era perfecta, pero era mía, libre del peso constante de sus juicios. Luego, una tarde, mientras terminaba un turno en la biblioteca local donde trabajaba, mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostró un nombre que no había visto en años, papá. Por un momento, dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Contesté, mi voz más fría de lo que esperaba. ¿Qué quieres? Su voz estaba frenética, un tono que nunca había escuchado de él. Lisa, por favor, sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito tu ayuda, por favor, solo escúchame. No respondí inmediatamente, y él tomó mi silencio como permiso para continuar. Karen y Hazel, me han dejado, dijo, su voz quebrándose, me echaron de la casa, cometí un error tonto, perdí algo de dinero en una mala inversión, y ahora Karen dice que soy inútil. Hazel, ella se puso del lado de su madre, me lo han quitado todo, Lisa, todo, no tengo a dónde ir, casi me reí de la ironía. Este era el hombre que una vez me dijo que era egoísta, que me acusó de romper la familia. Ahora él era el que había sido echado por su preciosa esposa y su pequeña princesa. Lisa, dijo nuevamente, su tono desesperado, sé que fui un mal padre, sé que te herí, pero he cambiado. Ahora veo cuán equivocado estaba, te extraño, y te necesito. Eres la única en quien puedo confiar. Por favor, dame una oportunidad para hacer las cosas bien. Sentí una tormenta de emociones dentro de mí, ira, tristeza, e incluso una pequeña punzada de lástima. Pero la lástima no era suficiente para borrar años de negligencia y dolor. ¿Ahora me necesitas? Dije, mi voz firme pero tranquila. No me necesitaste cuando te rogaba por tu amor, por un poco de justicia, pero ahora que tu familia perfecta se ha vuelto contra ti, de repente valgo algo. Lisa, lo siento, suplicó, estuve mal, ahora lo veo, por favor, solo déjame explicarme. No, papá, lo interrumpí, no tienes derecho a volver a mi vida y actuar como si todo estuviera bien. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo, elegiste a Karen y Hazel sobre mí, una y otra vez, y cuando finalmente me defendí, me llamaste egoísta, me llamaste celosa. ¿Sabes cuánto me dolió eso? Él no respondió de inmediato, y pude oírlo respirar con dificultad al otro lado de la línea. Lo siento, dijo finalmente, su voz temblando, sé que te fallé, pero te estoy pidiendo perdón, te estoy pidiendo ayuda, por favor, Lisa, te lo ruego. Por un momento, lo consideré, una parte de mí quería creer que él podía cambiar, que esta era su forma de enmendar sus errores, pero luego pensé en los años de dolor, en las noches que lloré hasta quedarme dormida, en la forma en que siempre me veía como un problema que debía arreglarse. No, papá, dije, mi voz firme, ya no puedo hacer esto, tú hiciste tu cama, ahora tienes que acostarte en ella, busca a Karen, busca a Hazel, ellas son tu familia, ¿recuerdas? Yo solo era la egoísta, la celosa, ¿no es eso lo que dijiste? Lisa, por favor. No, dije, cortándolo, no me llames otra vez, he seguido adelante y no voy a volver. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos ligeramente temblorosas mientras dejaba el teléfono. Una extraña mezcla de emociones me invadió, tristeza, ira, pero también alivio. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme sin vacilar. Esa llamada podría haber sido una oportunidad para la reconciliación, pero me di cuenta de que no le debía nada, ni mi perdón, ni mi tiempo, y mucho menos mi ayuda. Caminando hacia mi casa esa tarde, me sentí más ligera, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. En las semanas siguientes a esa llamada, me encontré reflexionando sobre todo lo que había vivido. Durante tanto tiempo, había creído que el amor de mi familia, o la falta de él, me definía, que de alguna manera su aprobación o rechazo era la medida de mi valor. Pero ahora, con ese capítulo final atrás, podía ver las cosas con claridad por primera vez. No era la chica rota que ellos siempre trataron de hacerme creer que era, no era la desordenada, desagradecida ni egoísta que me pintaron.
Era alguien que había sobrevivido años de negligencia y favoritismo, que había luchado por encontrar su voz y su lugar en un mundo que constantemente la echaba a un lado. Cortar los lazos con ellos no fue solo un acto de rebelión, fue un acto de autoconservación, y ahora, por primera vez, me sentía libre. Mi vida después de dejarlos había estado lejos de ser fácil, pero era mía. Me abrí paso por mí misma, sin importar lo rocoso que hubiera sido. Me mudé a un pequeño departamento en el centro, lo suficientemente grande para mí y para la gata que adopté de un refugio local. La llamé Ope, porque eso fue lo que ella me trajo. Volví a pintar, algo que no hacía desde que era adolescente. En ese entonces, Karen siempre se burlaba de mi pequeño hobby desordenado, y mi papá nunca se molestó en defenderme, pero ahora, mi arte se había convertido en una fuente de alegría y sanación. Convertí una esquina de mi departamento en un estudio, salpicado de colores y lienzos que contaban historias de libertad, fuerza y renovación. Las personas en mi vida ahora no eran perfectas, pero eran amables. Tenía amigos que se preocupaban por mí, que celebraban mis victorias, por pequeñas que fueran. No me veían como una carga ni como un pensamiento secundario, me veían por lo que era. Una tarde, mientras estaba en mi estudio, con la luz del sol entrando por la ventana, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no estaba enojada, ni con mi papá, ni con Karen, ni con Hazel. La ira había sido el combustible que me mantuvo en marcha durante años, pero ahora ya no la necesitaba. Dejar ir a ellos no solo se trataba de cortar los lazos, se trataba de dejar ir el dolor, el rencor y el peso de sus expectativas. Pensé en la voz de mi papá en el teléfono ese día, llena de desesperación y arrepentimiento. Una parte de mí esperaba que él encontrara su camino, que aprendiera de sus errores, pero esa no era una carga que yo debía llevar. No era responsable de sus decisiones, y no estaba obligada a salvarlo de las consecuencias de sus actos. Por primera vez en mi vida, me sentí orgullosa de mí misma, no por lo que había logrado, sino por lo que me había convertido. Ya no era la chica que rogaba por migajas de afecto de personas que no veían su valor. Era una mujer que se había elegido a sí misma, que había salido de la toxicidad y había construido una vida llena de amor y propósito. Esa noche, salí con mis amigos a celebrar, reímos, brindamos, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Ya no estaba definida por mi pasado. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Sigue asombrado.